Tengan todos ustedes un verdadero honor estar acá y los 30 segundos que se pasó el señor comisionado no van a quedar impunes. Vamos a tratar de que las cosas cambien y a manera de coloquio, ¿cómo un humorista puede sacar adelante a Guatemala? Reescribiendo el libreto y esta tragedia convertirla en un cuento con final feliz. Pero esa tarea no solamente es mía, sino que es una tarea de todos los guatemaltecos, que yo creo que la podemos escribir y, por supuesto, actuar juntos. El viento en contra no siempre es malo. Con el viento en contra se elevan los cometas. Imaginen ustedes por un momento que usted es designado para gobernar un país. 2 años atrás, usted ni siquiera consideraba que eso podría ser una posibilidad. Mucha gente lo ha criticado, pues no parece tener la capacidad para hacerlo. Los analistas políticos y expertos sociólogos no entienden cómo llegó ahí, pues usted no figuraba entre los candidatos para ocupar ese alto privilegio. De hecho, había otros candidatos al puesto que ya se habían proclamado como gobernantes y habían hecho un buen trabajo promocionando su candidatura. Sin embargo, acontecimientos de última hora inclinaron todas las circunstancias para que usted fuera designado. Al principio, usted está emocionado por la oportunidad que tendrá de desempeñar este cargo, pero luego de que pasa la euforia de las celebraciones, las voces que lo felicitan y le desean lo mejor empiezan a callarse. Entonces, usted hace un análisis serio de esta situación y considera la enorme responsabilidad que tiene sobre sus hombros. A partir de ese momento, cualquier error o equivocación tiene repercusiones nacionales. Es su obligación definir políticas económicas coherentes, trabajar para mejorar las relaciones internacionales, mejorar y fortalecer el sistema de justicia, considerar la carga impositiva, lidiar con los descontentos de todos los sectores y, si eso fuera poco, el pueblo tiene una gran expectativa y han puesto mucha esperanza en su desempeño. Se espera que bajo su liderazgo el pueblo salga de la pobreza, prospere y viva en paz. Me imagino que ustedes ya saben de qué historia estoy hablando, el rey Salomón. Esa era la situación a la que se enfrentaba el rey Salomón después de la muerte del rey David. Cualquier parecido con la realidad, honestamente, es mera coincidencia. ¿A dónde quiero llevar o a dónde quiero llegar? Que efectivamente pareciera que el viento está en contra, pero como dije al principio, el viento en contra es lo que permite que las águilas también alcen el vuelo y puedan alcanzar grandes alturas. Hoy me siento muy honrado de ser guatemalteco. El mundo nos observa, y hago un paréntesis. Efectivamente, la CICIG ha jugado un papel importante, pero no ha sido la única. El Ministerio Público ha hecho su trabajo. El sistema judicial y el organismo judicial están mostrando jueces valientes que están dispuestos a las últimas circunstancias. Los jóvenes que se unieron, y no solo la San Carlos, de la cual me honro de ser exalumno, se juntaron y caminaron. Y también muchos empresarios dijeron, estoy presente en el cambio. Y el mundo hoy nos observa. Está viendo la verdadera cara de Guatemala, una nación pacífica que caminó, se mojó bajo la lluvia, se asoleó y cantó el himno nacional al unísono en contra de la corrupción y la impunidad. El mundo volteó a ver a Guatemala y se quedó viendo el proceso que se gestó por meses y que concluyó su primer capítulo con una renuncia de un presidente y una vicepresidenta. Luego, Guatemala dio un segundo paso, no se quedó ahí. Ese segundo paso lo realizó en un proceso electoral democrático de forma pacífica, rompiendo récords de asistencia y eligiendo a las autoridades que quería
y creía que pueden sacar adelante a este bello país. Pero debo resaltar que estas manifestaciones de cambio, de gallardía, de honor y de civismo también fueron acompañadas de instituciones que dan muestras de que se pueden hacer las cosas bien y que aun cuando habían sido debilitadas, están volviendo a la vida y con mucha fuerza. Un ministerio público que con firmeza dirigió investigaciones a la par de la CICIG. Una PNC que también participó en investigación criminal con AINCO. Un organismo judicial que dio lugar al inicio de los debidos procesos y que hoy altos funcionarios guardan prisión mientras son sometidos a procesos. Nuestras instituciones se están fortaleciendo y es menester darles el apoyo para que se fortalezcan más y realicen las funciones para las que han sido constituidas. Estos acontecimientos son muestra de la verdadera cara de Guatemala. Estos acontecimientos muestran que Guatemala es un lugar adecuado para invertir, un lugar prometedor para hacer buenos negocios, un lugar que permite el desarrollo y la competitividad hacia adentro y hacia afuera. Hoy estamos aquí reunidos con visitantes de toda Latinoamérica y les damos la cordial bienvenida. Representantes de gobiernos amigos, también les damos la bienvenida. Y de organizaciones de la sociedad civil y empresarios inmersos en distintos esfuerzos en pro de mejorar la competitividad de nuestra región. Quisiera aprovechar para recordarles que Centroamérica y Guatemala llevamos más de 20 años de hablar de competitividad y estos esfuerzos remontan a 1996, cuando arranca el proyecto regional de competitividad en el marco de la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, que los presidentes de esa época impulsaban con mucho fervor. En ese momento se hablaba de dos ejes fundamentales. Se priorizaba las mejoras de climas de negocios, especialmente en lo relativo a la inseguridad y a la búsqueda de la paz en nuestra región, que fuera capaz de posicionar a nuestra región para la atracción de inversiones extranjera, directa y en segundo término, lo relativo a la infraestructura regional. Pues en ese entonces se diagnosticó que la carga circulaba de Centroamérica, de Costa Rica a Guatemala a 8 kilómetros por hora. Y sí es cierto que hemos avanzado y ahora se estima que quizá lleguemos entre un 14 a 20 kilómetros por hora, se está hablando de una unión aduanera entre Honduras, El Salvador y, por supuesto, esta primera etapa para luego impulsarla a todo Centroamérica, así como también fortalecer nuestros lazos de trabajo con países vecinos como México. También cabe mencionar que en estos últimos 20 años, uno de los sectores de infraestructura que más ha avanzado en su interconexión es el sector eléctrico, ello incluso desde México hasta Panamá, y en donde funciona ya un mercado regional bastante eficiente. El segundo eje del que se empezó a hablar en aquella época, con el proyecto centroamericano de competitividad al final de los 90, fue la metodología de clústeres, es decir, ese conjunto de industrias y organizaciones conexas que trabajando en una agenda común, conjunta, permitieran que un sector pudiera verdaderamente convertirse en una turbina de desarrollo para un país, incluso una región. Fue así como surge el primer posicionamiento regional alrededor del clúster de turismo centroamericano. Inspirados en ese proyecto regional que impulsaba los presidentes de Centroamérica, Guatemala decidió dar otro paso hacia adelante. En 1998, iniciando el esfuerzo público-privado y creando así un programa nacional de competitividad, que dio vida a lo que hoy conocemos como PRONACOM, y a quien felicitamos por haberse dado a la tarea de organizar este foro en nuestro país. Yo quisiera pedirles un fuerte aplauso por ese gran esfuerzo que han realizado PRONACOM y CACIF, motivando y promulgando la competitividad. Me enorgullece también mucho que Guatemala es el primer país de la región centroamericana y uno de los países en Latinoamérica en tener un programa nacional de competitividad
con participación público-privada, y ello desde finales de los 90. De esta institucionalidad nace una agencia de promociones de inversiones, pero también nace mediante la promulgación y aprobación de una ley que promueve las alianzas público-privadas, una agencia de desarrollo de infraestructura productiva y que en nuestro país conocemos como ANADI, que tiene en cartera ya varios proyectos que nos han presentado y que impulsaremos en nuestra administración de gobierno. La Agenda Nacional de Competitividad de Guatemala 2005-2015 ha dado ciertos resultados positivos para el país y dentro de ellos quisiera mencionar rápidamente algunos. Primero, permitió que se institucionalizara el concepto de competitividad a lo largo de 3 gobiernos, fortaleciendo un programa PRONACOM dentro de la estructura del Ministerio de Economía y con el apoyo de la Oficina de la Presidencia de la República, que nombra comisionado presidencial para la competitividad y que forma parte del Gabinete General del Gobierno, así como del Gabinete Económico. Segundo, el entendimiento de que la competitividad no la resuelve ni la mejora únicamente los gobiernos. Y es por ello que vemos con muy buenos ojos que en Guatemala, inspirado en el modelo de Colombia, se creará también un Consejo Nacional de Competitividad y cuyos representantes están hoy aquí presentes y que impulsa el esfuerzo del programa Mejoremos Guatemala, en coordinación con la Fundación para el Desarrollo, Fundesa. Tercero, vemos que realmente hay una agenda de competitividad en nuestro país que llegó a definir para ser un país más próspero, equitativo y solidario, y por ende más competitivo. Sabemos que se debe trabajar con alianzas, con otros sectores de la sociedad, y ello lo enmarcaron o queda enmarcado en 6 ejes estratégicos: sociedad sana, educada, capacitada e incluyente. 2, modernización y fortalecimiento institucional. 3, balance y sostenibilidad ambiental. 4, descentralización y desarrollo local. 5, fortalecimiento de la estructura productiva y tecnológica. Y 6, fortalecimiento del apartado productivo y exportador. Queremos también nosotros apoyar el turismo, una plataforma exportadora de manufacturas y agroindustria, un centro energético regional y, por supuesto, un centro logístico y de servicios como la industria del call centers y BPO a nivel mesoamericano. Pero todo eso es el pasado. ¿Qué queremos para el futuro? Corresponde al próximo gobierno priorizar el lanzamiento de una Agenda Nacional de Competitividad 2015-2025, que comprenda y que contemple un horizonte de los próximos 10 años. Quisiera compartir con ustedes rápidamente algunos ejes. Primero, Guatemala debe fortalecer sus instituciones, especialmente las del sector justicia. Es por eso que en reiteradas ocasiones he mencionado que apoyaremos con mayores asignaciones de recursos gradualmente en el transcurso de los próximos años al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia, y considero de suma importancia reforzar la labor del Procurador General de la Nación, que es el abogado del Estado, así como dar todo mi respaldo a la labor de la CICIG en nuestro país como un ente asesor. No sé cuánto tiempo, pero por lo menos en mi gobierno tiene todo el respaldo, señor comisionado. Segundo, me gustaría que podamos decir al final de mi mandato que en Guatemala hay una competitividad incluyente, que realmente da oportunidades a los ciudadanos guatemaltecos para poder democratizar esas oportunidades a nivel nacional, sin importar el estrato socioeconómico del cual vengamos, y tener la mejor herramienta, que es la de invertir y priorizar el capital humano. Es por ello que priorizaré la labor de la educación y de la salud en el marco de mi gestión de gobierno. Estoy también consciente de que el gobierno solo no logrará resolver los grandes desafíos y rezagos que tiene nuestro país. Me han dicho, Jimmy tiene una oportunidad de oro en sus manos, y yo digo, tenemos una oportunidad brillante en nuestras manos. He dicho siempre y lo sostengo,
Solo no puedo. Pero con la bendición de Dios y el acompañamiento del pueblo y de la empresa, con instituciones fuertes, claro que podemos. No considero que tengamos una niñera, considero que tenemos una ayuda y la agradecemos de todo corazón. No considero que Guatemala no pueda. Todos en algún momento necesitamos una ayuda y es loable aceptarla y es ejemplar aprovecharla. Tercero, lo que puedo ofrecer es que al final de mi mandato daremos seguimiento para que todas esas obras de infraestructura que vienen inconclusas desde hace varias administraciones realmente se pueden terminar, y lo que sí ofrezco es que todas aquellas nuevas contrataciones que haga el Estado de Guatemala realmente cumplan con todos los requisitos que manda la ley. Es triste transitar el país y ver obras inconclusas, materiales tirados, corroyéndose, pudriéndose, perdiéndose. Que existan fianzas y garantías de calidad que den verdadero seguimiento hasta que se concluyan las obras y que si existen incumplimientos, éstas se puedan ejecutar. De no ser así, estaremos condenados, al igual que como muchos otros países, a que las obras no se terminen, no se construyan con calidad y, lo que es mucho peor, que exista una corrupción galopante alrededor de diversos contratos relacionados con el Estado. Cuarto, en Guatemala todavía más del 60% de la población vive en las áreas rurales de nuestro país, uno de los índices más altos de Latinoamérica. En ese sentido, tenemos un gran desafío, pero a la vez una gran oportunidad. ¿Cómo logramos un proceso ordenado de urbanización en nuestro país, con ciudades intermedias que permitan que no todas las migraciones se concentren hacia el departamento de Guatemala o hacia afuera de nuestro país? Es una pregunta. ¿Cómo logramos que las pequeñas y medianas empresas logren trascender y generar impactos positivos tal y como lo hacen ya las grandes empresas, puesto que solas no lo pueden hacer? Es por ello que he priorizado y anunciado que impulsaremos el acceso al financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas, y es de vital importancia que éstas se formalicen y que facilitemos que puedan dar el siguiente paso para salir en primera instancia a vender los mercados de nuestro Distrito Central, a una segunda instancia a los mercados centroamericanos, para luego llegar a los mercados de América Latina, los Estados Unidos y luego a la Unión Europea y todos los confines del mundo. Es por todo lo anterior que considero que el mayor desafío de la Agenda Nacional de Competitividad de Guatemala 2015-2025 para la próxima década es el de alcanzar un segundo esfuerzo de descentralización en nuestro país. Y ese desafío es común al de muchos países de América Latina, y en el caso de Guatemala tenemos un casco metropolitano en el que viven entre 3 y 4 millones de habitantes, que es una región dinámica y pujante y que puede competir con casi cualquier país o región de nuestra América Latina. Nuestro reto es cómo logramos que los esfuerzos de descentralización permitan que la competitividad sea sistémica e incluya todos los rincones de nuestro país. Es sin duda alguna un esfuerzo que no corresponde solo al gobierno central. Incluye a los gobiernos locales, a los alcaldes no de 338, sino de 340, porque ya se autorizaron 2 municipios más, a los gobernadores de los 22 departamentos, a las instituciones del sector justicia, que deben tener presencia a nivel nacional, entre otras instituciones del Estado. Pero también requerimos de afianzar esquemas de organización mediante alianzas con grupos empresariales, grupos de la sociedad civil, los medios de comunicación y, por supuesto, de todos los ciudadanos guatemaltecos. Todo ello, sin duda, empieza por dar el ejemplo y hacer las cosas bien, y es a lo que yo me he comprometido con el pueblo de Guatemala
insto a todos a construir ciudadanía y a poner de sí para que realmente vivamos en un país más próspero, en un país más seguro y en un país más equitativo. Agradezco a todos aquellos que nos visitan de países amigos y que hoy nos acompañan a este foro de competitividad regional y, por supuesto, las puertas de este país quedan abiertas para que ustedes pronto puedan regresar y mejor si lo hacen con grandes inversiones. Que Dios les bendiga y muchas gracias por esta invitación.